Bien, continuamos en Cuestión de Mujeres y ya estamos en el bloque de la entrevista. Llegó nuestra invitada que hace un montón que la esperamos y se concretó, y vamos a poder compartir con ellas una tarde de Cuestión de Mujeres. Nos acompaña Silvina Anfuso, licenciada en Sociología, jefa del Departamento de Mujer y Equidad, y también hace otras actividades en la Universidad de Cuyo, que ya la va a ir... Municipalidad de Godoy Cruz. de la Municipalidad de Godoy Cruz, sí. Y nos va a ir contando también qué otras actividades, que son varias. Así que buenas tardes, Silvina. Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, muy contenta, Silvi, de que estés en el programa. Para nosotras, que estamos en la lucha por encontrar vivas a las chicas, ha sido una compañera infatigable de cada uno de los procesos que ha ido viviendo esta situación tan triste para el departamento de Lavalle. Por eso es una alegría muy grande que estés acá, porque consideramos que sos una gran militante y una compañera de lucha. Bueno, gracias. Para empezar, siempre decimos que nuestra entrevista es un poco que la invitada, que generalmente, o sea, siempre ha sido mujer y es mujer, nos cuente un poco qué es de la vida de Silvina Anfuso, quién es Silvina Anfuso y qué cosas hace. Wow. Un autorretrato sería. Algo así, Algo pero así. radial. Bueno, en primer lugar, bueno, me considero una militante feminista. Yo, bueno, por supuesto, no siempre fui feminista. Me fui haciendo la Silvina que soy hoy. Tengo 35 años. Trabajo en la Municipalidad de Godoy Cruz, en el área de la mujer, hace 8 años. Milito hace un poquito más en agrupaciones de mujeres. En un principio fue las Juanas Urduy, que después, bueno, pasamos a llamarnos las Mujeres de la Matria Latinoamericana. Eso también entre 9 y 10 años. Empecé mi militancia social fundamentalmente entre lo que era la movilización por los recortes en el año 99, más vinculado al estudiantil. Yo justo ingresaba. Ya había tenido algunas experiencias de resistencia al recorte. Me acuerdo que había sido partícipe de la toma de la escuela normal con una amiga en Belén. Y bueno, y empecé en el 2001. Bueno, yo a los 19 años me embaracé de Guadalupe. Bueno, fue, siempre cuento, porque se nos rompió el forro, el preservativo. Y después me enteré que era porque lo habíamos dejado en un lugar que le daba sol, y eso no es aconsejable. Bueno, de ahí me empecé como a informar. Qué buen dato. Claro, me empecé a informar después, cuando me empecé a preguntar los por qué. Claro. Y fui a una ginecóloga y me dijo, mirá, si hubieras venido ese mismo día, a lo mejor te damos las pastillas anticonceptivas de emergencia. Bueno, en fin. Fue como todo un recorrido, una sorpresa. Por esa vez, bueno, hoy tengo la guada, pero fue como muy angustiante porque se transformó en un embarazo no deseado. Y ahí, digamos, me empecé como a involucrar más en esto de la información, porque yo me di cuenta que yo no había tenido toda la información para poder decidir. Entonces, bueno, eso también me fue acercando a lo que tiene que ver con los derechos a la información en materia de derechos sexuales y reproductivos. Bueno, fue una experiencia, digamos, fuerte. No, y de mucha incertidumbre. También me fui dando cuenta que no habían espacios de orientación para las adolescentes cuando están en situaciones de este tipo. No tenía ningún tipo de respuesta. Por ahí me hablaban de interrumpir el embarazo, pero lo que me decían era tomar pastillas para el corazón, cosas que no estaban bien informadas, venían de maneras clandestinas. Me generaba todo un miedo terrible, digamos. Así es que, bueno, eso fue como lo que me fue de alguna manera de a poquito acercando a lo que tiene que ver con el derecho a la información de las mujeres. Y bueno, fue un transitar particular. Y empecé, me acuerdo, estábamos en pareja, Pablo, que era es el papá de Guadalupe, que era mi novio de mi adolescencia. Siempre digo que el 2001 nos separó. Yo me hice parte de un movimiento piquetero, y Pablo, que nos separamos, se fue a España. Digo que eran como dos salidas posibles en este país. Y así, bueno, me sumé a lo que era la organización en ese momento. Perdón que te interrumpa, pero ¿qué fotografía fue eso? Fue así. Sí. Clarísimo.
y volvió, por supuesto, después, bueno, Pablo, y bueno, de ahí estableció, por supuesto, su relación con su hija, con Guadalupe, pero bueno, fue todo un tema, ¿no? Y también, bueno, fui beneficiaria en esa época de un plan social, digamos, porque era mamá, de alguna manera haciéndome, si bien tenía mis papás, mi mamá y mi papá que me acompañaron, pero bueno, yo sentía la presión social de que tenía que hacerme cargo. Entonces, bueno, eso me impulsó a buscar estrategias. Y ahí nos armamos, me acuerdo, con un grupo de mujeres en el barrio La Favorita, y después nos constituimos, algunas, digamos, nos sumamos con la organización Barrios de Pie y empezamos a trabajar alfabetización. Empecé a alfabetizar con un método que era venezolano, cubano y venezolano. Y esa experiencia también me contactó con lo que es la violencia hacia las mujeres, porque muchas de las mujeres que se acercaban a alfabetizarse, con rico mate, con distintos motivos, digo, algunas venían porque querían leer la Biblia, otras porque quería aprender los números, las letras de los colectivos, porque muchas veces se equivocaba, Valdivia, bueno, y así varias mujeres, y que a veces faltaban, y cuando faltaban tenía que ver con que el marido no las dejaba. Entonces, ¿viste? Fue para mí todo empezar a cuestionarme, y en el marco de una organización social empezamos a hablar de esto, de qué es la violencia de género, por qué limitan nuestra participación social, y en esa búsqueda invitábamos mujeres que en ese momento estaban a amar, las mujeres meretrices, que nos vinieron a dar información, porque ellas habían accedido a la información de métodos anticonceptivos y de salud sexual, los preservativos, cómo colocarlos. Entonces, bueno, fuimos como armándonos. Después decidimos constituirnos nacionalmente las mujeres que nos interesaban estas temáticas en lo que fue Juana Zurduy. Y así, bueno, fuimos armando puntos de alfabetización, merenderos, y en un momento, bueno, el tema de violencia de género empezó a tomar como otra fuerza, ¿no? Porque dentro de las organizaciones mixtas también veíamos que habían desigualdades, digo, en una organización social y también política, que quienes de alguna manera llevamos al frente ciertos espacios de construcción no estábamos en los ámbitos de decisión. Entonces, bueno, los cuestionamientos fue creciendo, hasta que de alguna manera nos fuimos encontrando con la teoría, fuimos viendo historias de mujeres a lo largo de la vida de América Latina, y ahí dijimos, bueno, hubieron mujeres que fueron protagonistas de procesos políticos y que están invisibilizadas, siempre los héroes son varones, cuando nosotras participamos de cortes de rutas, no eran tanto cortes de ruta, acá cortábamos las calles, pero... Y éramos 12. Bueno, en ese momento estamos hablando acerca del 2001, ¿no? Claro. Bueno, y así fue como empezamos a constituir cabildos abiertos de mujeres en Godoy Cruz. Conjuntamente, yo soy de Godoy Cruz, nací en Godoy Cruz y viví toda la vida en Godoy Cruz. Cabildos abiertos de mujeres. En ese momento me acuerdo, bueno, que estaba Tadeo, quien hoy se presenta como precandidato. Le gustó la experiencia, y a partir de ahí empezamos a hacer un recorrido hasta institucionalizarnos, y de alguna manera, digo, tomamos parte de lo que era el área de la mujer, y había que hacer otro aprendizaje, porque ahora había que, lo que nosotros pedíamos, que tenía que ver con el acompañamiento específico y concreto de las mujeres en situación de violencia. Seguíamos trabajando las redes, pero había que hacer un trabajo más desde lo institucional, y bueno, fue ponerle la cabeza a eso y tratar de, bueno, empujamos las leyes, por supuesto la militancia. Me acuerdo en algún momento con la ley de salud sexual y reproductiva hicimos un escobazo en la legislatura, que ahí lo encabezaba Karina Ferrari, pero bueno, yo también estaba ahí. Y fuimos generando distintas iniciativas. Capacitamos, me acuerdo que inclusive con la Juana Zurduy, que en un momento fue un programa ad honorem, ¿no? Pero a nosotras no nos importaba, porque dame seguro, la chapa, claro, en la Presidencia de la Nación, danos el nombre, que nosotras con esto vamos a multiplicar voces. Una cantidad de barrios y de departamentos, y de la Rivadavia, en General Alvear, que armamos un cuadernillo con lo que habíamos socializado, las experiencias, qué era la violencia, el círculo de la violencia, los tipos de violencia, que hoy nos parece tema ya muy viejo, pero en ese momento mucho no se hablaba. Seguro. Y tampoco es tan viejo hoy. Y después con el tema de violencia, después nos fuimos dando cuenta que había lugares que hablaban de mujeres que no volvían, ¿no? Cuando íbamos a los barrios, me acuerdo mucho en Rivadavia, y me acuerdo en algún SIC,
y decían que las mujeres, no, porque se fue con fulano y todos los prejuicios, y es drogadicta o es prostituta, no era una buena mujer y dejó a los niños. ¿Pero dónde está? Preguntas, ¿viste? ¿Pero qué sabemos? O sea, es que era como una naturalización, y ahí empezamos como a empezar a vincular esa sospecha que teníamos en los talleres con otras causas, ¿no? La búsqueda de Marita Verón y otras compañeras de las Juanas en su momento de Rosario, hicieron una experiencia, un libro, tratando de buscar información porque les pasaba lo mismo, que se encontraban con realidades similares, que se llamó Se trata de nosotras, y ahí empezamos a abordar el tema de la trata, a entender, digo, porque nuestro conocimiento se fue dando en la práctica, digo, a la medida en que íbamos dando talleres, íbamos encontrándonos con temáticas, íbamos a buscar a quienes tenían por ahí desarrollo teórico de algunos temas, y le pedíamos que nos den desarrollo, que nos informen, y armábamos y lo traducíamos en cuadernillos lo más claro posible para poder traducir. Bueno, y así de alguna manera ha transitado gran parte de mi vida, ¿no? Que tiene que ver con la militancia frente a ciertas injusticias, lo social es lo que siempre me ha movilizado, pero la respuesta siempre la he encontrado en lo colectivo. O sea, nada ha sido mágico, ni porque yo haya sido una iluminada, ni las compañeras por ahí sí me han ido de alguna manera legitimando, diciéndome, bueno, diciéndome que conduzca ciertos procesos, porque a veces había que ponerle una voz a los procesos colectivos, pero siempre ha sido, digamos, muy consensuado. No es que nos peleamos para no. Y ha sido bastante consensuado. Por supuesto que en el camino también nos fuimos dando cuenta que siempre éramos las pibas, en un momento las pibas buenas de lo social, y de la política se encargaban otros y otras. Entonces dijimos, bueno, hay que dar la batalla también en lo político. Eso fue toda una discusión en qué marco, pero bueno, tenía que ver con nuestro crecimiento también. Seguro. Y bueno, y ahí estamos, en esas trincheras, digamos, en este momento también, entre lo social y también animándonos a dar debates en lo político. Quiero comentar que nosotros la conocimos a Silvina cuando empezamos el programa, ¿se acuerdan? Fuimos invitadas a un foro que había sobre trata de personas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y en un momento Silvina era parte de uno de los paneles. Entonces, bueno, así como nos quedamos ahora las tres calladitas escuchándola a esta gigante, que es una criatura, ¿sí? Y contando sus experiencias, cuando Silvina empezó a hablar en ese foro, nosotros empezamos a mirarnos y nos pidieron, bueno, como ustedes saben, por ahí los foros son más formales, ¿no?, que hiciéramos preguntas. Entonces, una de las preguntas que surgió del programa... Las preguntas, perdón, no eran directas, sino que eran indirectas a través de un papel, ¿no? Sí, pasábamos preguntas, las inquietudes que tuviéramos en un papelito y llegaban. Entonces, en un momento, Silvina toma el papelito que le habíamos pasado de cuestión de mujeres y pregunta, ¿quién pregunta por el tema de la trata en Lavalle? Y bueno, habíamos sido nosotras. Entonces levantamos la mano y empezó a comentar cuál era la situación. Nosotras en ese momento todavía no habíamos vivido la situación de las chicas, pero nos volvimos como con mucha inquietud, porque así como vos, Silvi, lo descubriste preguntando en el barrio por las compañeras que faltaban, nosotros nos enfrentamos por primera vez a una temática que era muy difícil y que en realidad nos sorprendía, nos quedamos muy acongojadas en ese momento cuando nos veníamos a Lavalle desde la universidad. Y creo que 2 o 3 semanas, un poquito más, desaparece Joana, y nos enteramos que, aparte de haber desaparecido Joana, también había desaparecido Soledad. Y bueno, y otros casos de búsqueda de paradero que habían en el departamento. Inmediatamente nos contactamos con ella. Por eso siempre digo, y para cerrar este bloque, así la compañera puede tomar un mate y comerse la tortita que vienen manipulando desde que empezó el autorretrato. Realmente por eso digo que es
una persona muy importante para nosotros, pero muy importante, un referente muy importante que nos ha acompañado en toda esta lucha y que de alguna manera nos abrió los ojos. No sé si es así, compañera, Sí. pero ese foro nos abrió los ojos. Yo a quería todas. agregar rápidamente, porque no es la primera vez que contamos esto de cómo comienza nuestro trabajo con respecto a la trata de personas desde Cuestión de Mujeres. Lo hemos contado varias veces, nunca hemos tenido a la protagonista con nosotras. Pero digo, me gustaría que nosotros pensáramos esto. Ese año, en marzo, comienza el 8 de marzo el primer programa de Cuestión de Mujeres. Sí. A fines de junio es el foro del que hablamos, en donde la escuchamos a Silvina y nos provoca esto. Nosotros grabamos ese foro y grabamos las intervenciones porque habíamos ido justamente desde Cuestión de Mujeres para tener, digamos, un backup de información y poder ir socializándolo. Nos costó aproximadamente un mes poder sacarlo al aire. Digo, nos había impactado tanto ese foro y esa información que trajimos, que nos costó casi 4 programas lograr armar el programa y sacarlo al aire, o sea, animarnos entre comillas, digo, salir de este estado para poder empezar a accionar. Esto fue a fines de julio que nosotras pusimos el primer programa sobre trata en Cuestión de Mujeres, y el 4 de septiembre es cuando desaparece Johanna Chacón. Digo, como para que tengan en cuenta de qué forma impactó en Cuestión de Mujeres estas palabras de Silvina Anfuso, como bien lo decía. Es más, la entrevistamos a la Silvia, ¿te acordás que Exacto, la andábamos sí, detrás de claro, ella a la porque- universidad hasta que la entrevistamos? Sí, en una de las escaleras del ala Y lo sur. que yo hacía en ese momento era ponerle voz a las cosas que iba escuchando, Seguro. ¿no? Porque en la medida en que dábamos talleres de violencia empezaban a comentar esto, que fulanita que había estado, que se la habían llevado en una tráfico y que dicen que había estado por Lavalle, y como 4 o 5 veces me aparecía el departamento de Lavalle. Digo, ahí pasa algo. Yo no sabía qué, pero evidentemente algo estaba pasando en Lavalle. Chicas que estaban en esto que leyendo entendíamos que tenía que ver con lo de la Blande, ¿no? Sí, tal cual. Entonces, digo, definitivamente es una zona, digo, por ahí rural, donde por ahí circulan menos información. No, y los lugares son muy aislados. Son aislados entre sí para poder constituir otro tipo de redes. Me acuerdo, por ejemplo, cuando el día que desapareció una chiquita ahí en Godoy Cruz, en Morena, que la movilización que hubo de inmediato después de esto también tiene que ver con las características más de las zonas urbanas, que rápidamente se viralizan, digo, que es distinto en las zonas rurales, ¿no? Sí. Bueno, y lo que hacíamos era, yo estaba la verdad que muy alarmada porque era ir a escuchar en cada taller situaciones de vulneraciones de derechos, de chicas en situación de prostitución, de chicas que aparecían y desaparecían. Se me acercó una mujer también que me dijo, Rocío, es su hija, que hace 20 años que está desaparecida. Dios mío. Dice, yo creí que mi hija se había ido hasta que la escuché a usted. Y ahora me doy cuenta que era víctima de trata, digo, pero porque una vez ella ejercía la prostitución y nunca más volvió. Nunca más, o sea, hoy la sigue buscando su mamá. Digo, ¿cuántas situaciones empezaron como a escuchar de otra manera? O por lo menos, digo, no se sabe efectivamente si son víctimas de trata o no. Evidentemente, la información que había y cuando empezábamos a cruzar que 1 millón de personas ingresan anualmente en la comercialización de la trata y tráfico de personas, y estábamos viendo que y relacionadas a la prostitución o explotación sexual y el tema de niñas, y veíamos alrededor nuestro que nos comentaban que había gente desaparecida, era como sumar. Como sumar y decir, bueno, acá algo de esto tiene que haber, si no se explica estas desapariciones sistemáticas. Y eso fue lo que nos llevó a ponerle voz, digamos, y me pareció muy bueno que se multiplicara esa voz a partir de una radio en Lavalle, ¿no? Que pusiera alertas o de alguna manera a lo que es el delito de la trata de personas, para prevenir o para abrir más oídos, estar más atentas. Y bueno, y la noticia yo de la desaparición de Johanna, que la escuché en el momento del parto de mi hija Julia.
O sea, fue como, porque desapareció un 4 y la noticia trascendió un 10, y un 10 a la noche nació mi hija. Bueno, tiene 3 años, ¿no? Julia. Es como que ese cumpleaños me atraviesa de una manera muy particular, porque era como celebrar un nacimiento y llorar una pérdida, ¿no? Es decir, era como fuerte, y más cuando estábamos descubriendo que, por lo menos desde las organizaciones de mujeres, que la desaparición de niñas era una realidad en nuestra provincia. Entonces era como muy duro, digamos, esa situación. Pero bueno, creo que la movilización, a veces me preguntan cuál es la diferencia de trata entre una provincia u otra, yo el distintivo que noto es que en Mendoza hay movilización. Digo, gracias a que nos animamos a ponerle voz a estas cosas. Y esa movilización me parece que es lo que nos va dando la fortaleza que necesitamos para, por supuesto, seguir buscándolas, porque no nos damos por vencida, y aparte como la mejor herramienta para la prevención. Exacto, sí, es así, es para prevenir, para buscar a las que no están, pero también para proteger a las posibles víctimas. Uh-huh. Bueno, la verdad que no cortaríamos nunca, pero hay que cortar, vamos a ir un temita musical y después continuamos con Silvina Anfuso